económicos, bueno, el neoliberalismo, y todos los efectos que eso tiene a nivel de organización social, política y económica. Creo que es muy necesario que habilitemos instancias de reflexión, de análisis y debate sobre esta cuestión de la desigualdad y que como sujetos, ¿no?, tratemos de ver la manera de contribuir en la posibilidad de generar un cambio y una transformación de esto que viene generando consecuencias que son realmente alarmantes para todas y para todos. Así que muchísimas gracias por la invitación y nuevamente celebrar la realización de este encuentro, y me pongo a disposición para lo que ustedes consideren necesario que pueda llegar a aportar incluso a este debate. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristian. Vamos a darle la palabra a Froilán y agradecer a la Secretaría de Investigación, así como también al decanato, porque sin la ayuda tanto de la Secretaría como de la facultad sería imposible este tipo de eventos. La Secretaría que además nos ha alojado en su casa virtual, ¿no es cierto?, que es este Zoom. Bueno, Froilán, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Buenos días para todas, para todos. Sí, acá estamos en nuestra casa virtual, ya acostumbrados a encontrarnos en estos sitios, en este contexto pandémico todavía, ojalá en algún momento post-pandémico, ¿no? Creo que, bueno, en primer lugar me gustaría felicitar a la carrera en particular, a Gustavo, a María y a todo el equipo de la carrera de bibliotecología por esta iniciativa. Creo que es muy importante, muy relevante que en este contexto complejo que habitamos podamos generar espacios de diálogo, de conversación, de intercambio permanentemente, y eso hay que destacarlo siempre. Así que mis felicitaciones para todos. También para Beatriz, como parte del equipo de investigación, como directora del equipo de investigación del proyecto de desigualdades. En ese punto, a mí me gustaría destacar que esta propuesta se plantea como una propuesta interdisciplinar, ¿no? Como mencionaba Gustavo, transdisciplinar, que pone en diálogo distintas dimensiones del conocimiento social, distintos campos disciplinares, y que esa puesta en diálogo que ya está en la conformación del proyecto y en la dinámica de trabajo del proyecto que dirige Beatriz, es muy enriquecedora de el análisis y la reflexión sobre cualquier tipo de problemática social, ¿no? Va más allá de las disciplinas, y poner en diálogo, construir un objeto de estudio, repensarlo, y siempre en clave transdisciplinar, es mucho más relevante que acotar todo a campos específicos. Así que en ese aspecto también mis felicitaciones con esta perseverancia en pensar las conversaciones y pensar las actividades de investigación en términos inter y transdisciplinares. Y por otro lado, por supuesto, también la relevancia de la temática que van a abordar en este coloquio, relacionada con todo lo que ya este, mencionó Gustavo y también Cristian, a la que le agregaría un punto más que me parece muy importante desde el campo de la investigación, ¿no? Que es, el- si bien las desigualdades sociales, producto de esos modelos hegemónicos de producción y de consumo, están instaladas desde antes de la pandemia, creo que la pandemia lo que pone también en el centro de la escena es la relevancia de los procesos de la información, ¿no? Y en ese punto la bibliotecología tiene mucho que decir. Los profesionales de la información tienen mucho que decir, mucho sobre lo que reflexionar desde un posicionamiento crítico como el que mencionaba Gustavo. Así que eso me parece muy relevante. La pandemia acentuó mucho más ese capitalismo de plataformas que ya estaba instalado en nuestra cultura digital desde fines del siglo XX. Y en ese capitalismo de plataforma, las formas en que consumimos información, la procesamos, la pensamos, son muy importantes, son constitutivas, digamos, de las relaciones sociales. Y ahí me parece que pensar la desigualdad
desde la lupa de la bibliotecología en relación con otros campos disciplinares es muy, muy relevante. Así que bueno, celebro este encuentro, les deseo lo mejor para el día de hoy y por supuesto quedamos a disposición para seguir promocionando y pensando actividades en conjunto. Muchas gracias. Por lo pronto después vamos a pedirle algunos certificados ¿Se puede? Antes de darle paso a Beatriz, me gustaría leer la declaración de interés municipal. Esto fue una gestión de la concejal Mariela Dachari, que nos contactó y nos dijo: es muy interesante esta tarea, queremos proponerla para declarar interés municipal en el Consejo Deliberante, y esto el 10 de marzo ha salido, así que voy a leerlo. Declaración número 06. El Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas declara: artículo primero, declárase de interés municipal el segundo coloquio de estudiantes y el primero de egresados del Departamento de Bibliotecología de la UNAM. Bibliotecas, pandemia, desigualdades y acciones, a realizarse el 15 de marzo del corriente año de manera virtual. Artículo 2, regístrese, comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, cumplido, archívese. Dada en la sala de sesiones de este honorable cuerpo en su sesión ordinaria número 02 del día 10 de marzo de 2022. Así que también agradecemos a Mariela Dachari y a su equipo por esta gran atención hacia este coloquio, que es una declaración importante esta de interés. Bueno, vamos a dar paso a la disertación que va a abrir estas jornadas, este coloquio. Así que vamos a dar paso a Beatriz. Presentarla a Beatriz no siempre es una tarea sencilla, porque posee un gran currículum y una gran actividad en proyectos de investigación relacionados con diversas temáticas sociales. Yo tuve la suerte de trabajar con ella en otro proyecto además, que era la pobreza en Misiones entre las estadísticas y la casuística. Beatriz se ha desempeñado en el departamento de TICE durante toda su carrera. Ahora es una docente que hace poco tiempo se ha jubilado. Los alumnos de bibliotecología la conocían porque era docente de metodología de la investigación social 1, así que también tiene un conocimiento de lo que es las carreras del Departamento de Bibliotecología en profundidad, principalmente la licenciatura, que es la que tenía esta materia. Bueno, te damos paso, Beatriz, para tu disertación. Bueno, buenos días y bueno, gracias por esa presentación. Realmente fue un gusto que Gustavo, que ya teníamos la trayectoria de haber trabajado en el proyecto anterior, me solicitara la posibilidad de abrir un área temática con algo relacionado con el tema de base de este proyecto al que dirijo, sobre las bibliotecas, que justamente esto se pensó en el año 2019 y nos tomó, digamos, arrancando el 2020, con lo cual a los poco tiempo se declaró esta pandemia que todavía de alguna manera nos tiene un tanto, digamos, limitados con algunas actividades, con lo cual el tema convocante, digamos, por el que se reabrió esta área temática, cobró, si se quiere, con la pandemia, mayor relevancia, justamente pensando la situación que se generó y el rol que pudieron cumplir las bibliotecas en esta situación. Bueno, si yo voy a compartir pantalla para ir acompañando, digamos, esta disertación con, digamos, algunos elementos visuales que me parece que ayudan a una mayor comprensión, para después, digamos, hacer un cierre de esta presentación. Bueno, si me permiten, voy a compartir pantalla. Disculpen, pero se ha cerrado el... Voy a tener que ir a la máquina. Disculpen la demora. ¿Ven la pantalla?
Todavía no. Ahora está empezando a compartirse. ¿Se ve ahora? Sí. No la presentación. ¿No se ve la presentación? No, Yo en estamos mi viendo tu historial, tu escritorio. Y yo lo estoy viendo, probablemente demore en entrar entonces, porque yo lo estoy viendo. Está en mi pantalla. ¿Sigue sin aparecer? Es probable que tengas que salir y compartir nuevamente, Beatriz. O sea, abrir el PPT. Sí. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ahí le doy en modo presentación. ¿Lo ven Perfecto. ahora? Sí, sí, sí. Bueno, antes que nada, digamos, quería comentar el proyecto justamente que hizo ya alusión justamente Gustavo, del cual parte este área temática, el proyecto Desigualdades y nuevos debates en torno a las mediciones, la desigualdad en la provincia de Misiones, que está conformada por un equipo de investigadoras. O sea, si bien yo soy la directora, están como investigadoras Laura Alemani, Carolina Biugioni y Solma Ibarra, y como becario el profesor Nicolás Pinto. Este proyecto abre este área temática, que fue una propuesta de Gustavo, donde justamente es el director del área temática, Acciones Bibliotecológicas contra la Desigualdad, cuyas investigadoras son la licenciada María Damus, Gabriela Acuña, bibliotecaria Silvina Piccioni, y como becaria la bibliotecaria Rosa Domínguez. Les comento que en primer lugar, cuando empezamos el abordaje, digamos, de indagatorio sobre las teorías acerca de la desigualdad, nos encontramos que ya no podemos hablar de desigualdad, sino de desigualdades en realidad, ya que son múltiples las desigualdades que los abordan. No da margen aquí para hacer todo el desarrollo teórico de estos debates, pero sí comentarles que fueron fuentes, digamos, de información importante el Consejo Internacional de Ciencias Sociales, el Comité para la Mitigación del Hambre de Oxford, o sea, OFAM, la Comisión Económica de América Latina, CEPAL, todos informes, digamos, que nos han nutrido muy bien en relación tanto a la pobreza como a la desigualdad. Y autores que tienen toda una trayectoria en estudios sobre pobreza y desigualdad, como Gabriel Kessler, Pérez Sainz, Francis Dubet, Bauman, Klimberg y Folgueira. En cuanto al incentivo para esta investigación, como bien contaba Gustavo, la investigación anterior de pobreza fue un importante incentivo para esta investigación, proponer esta investigación, ya que en ella ya abordábamos el tema de las desigualdades en función de la relación que existe entre pobreza y desigualdad. Ambos fenómenos que es interesante aclarar que no son fenómenos naturales, son fenómenos sociales que, digamos, son producidas por la misma sociedad, por las distintas políticas. El Consejo Internacional de Ciencias Sociales plantea la necesidad de abordar el estudio de la desigualdad de este enfoque, del enfoque de la multidimensionalidad, donde estas son, digamos, distintos autores plantean algunas dimensiones diferentes, pero digamos, básicamente, estas son las dimensiones sobre las que se plantea la multidimensionalidad de la pobreza, donde hay un sistema, digamos, podríamos hablar de un círculo vicioso de la desigualdad, donde todos estos factores intervienen, interactuando entre sí, muchas veces potenciándose unos con los otros. Estas 7 dimensiones incluyen diferentes cuestiones. Cuando hablamos de la dimensión económica, refiere a diferencias entre niveles de ingreso, bienes, patrimonio y capital, estándares de vida y empleo. En la desigualdad social
se plantea las diferencias entre el estatus social de los individuos, grupos de población y desequilibrios en el funcionamiento del sistema de educación, salud, justicia y protección social. En cuanto a la desigualdad cultural, se refiere a las discriminaciones basadas en género, etnia, la raza, la religión, la discapacidad y otras identidades grupales. En cuanto a las desigualdades políticas, hace referencia a la capacidad diferenciada de los individuos y grupos para influir en los procesos de elaboración de decisiones en materia de política, así como para beneficiarse de esas decisiones y tomar parte de la acción política. La desigualdad territorial está basada en las disparidades territoriales y regionales, entre núcleos centrales y periferia, entre zonas urbanas y rurales, y entre regiones con mayor o menor diversidad de recursos. La desigualdad ambiental está basada en el acceso a los recursos naturales y los beneficios de su explotación, grado de exposición a contaminantes y riesgos, y diferencias en los medios necesarios para adaptarse justamente a esos riesgos. Sería la resiliencia, ¿no? En este caso, o la vulnerabilidad más adecuadamente. La desigualdad de conocimiento es la disparidad en el acceso y contribución a distintos tipos y fuentes de conocimiento, así como las consecuencias de su disparidad. En la misma línea, la CEPAL, en el prólogo de su informe del 2016, asume, y esto un poco para dar una buena definición a qué refiere con las desigualdades y la multidimensionalidad, plantea que los ejes estructurantes de la matriz de la desigualdad social se entrecruzan, potencian y encadenan a lo largo del ciclo de vida, lo que da lugar a una multiplicidad de factores de desigualdad o discriminación que interactúan de forma simultánea o acumulándose a lo largo del tiempo. América Latina y el Caribe, según sostiene justamente la CEPAL, de alguna manera ha mejorado en los últimos años algo sobre la distribución del ingreso, pero sigue siendo la región más desigual del planeta. El problema de desigualdad ha sido un fenómeno en aumento constante, con una fuerte aceleración en los últimos años. Para darnos algunas ideas de esta desigualdad, les presentaré algunos números de cómo se daba el proceso antes de la pandemia y que después veremos cómo son potenciados estos procesos de desigualdad durante la pandemia, también con algunos datos. La OFAM, justamente su informe, plantea que en el 2017 el 1% más rico de la población se quedó con el 82% de la riqueza generada. Situación que se ha ido agravando, como le decía, con el correr de los años, sosteniendo que las desigualdades matan como una manera de mostrar la importancia de las desigualdades, requiriendo medidas sin precedentes para acabar con el inaceptable aumento de las desigualdades. Ante la pandemia ya teníamos estas condiciones de desigualdad, como fue en el 2019, donde el mismo informe, pero de otro año, muestra cómo la fortuna de los millonarios aumentó el 12%, o sea, 2.500 millones de dólares diarios, y la fortuna de la mitad más pobre disminuyó el 11%. Con la pandemia, como les decía, esta situación se agravó. A modo de tener alguna referencia, también les había comentado, iba a mostrar algunos números que muestran esta situación. Los 10 hombres más ricos del mundo duplicaron su fortuna. En tanto, el ingreso del 99% de la población se deterioró como consecuencia del COVID, o sea, de esta pandemia. Desde el inicio de la pandemia ha surgido un nuevo millonario cada 26 horas. Los 10 hombres más ricos del mundo
han duplicado durante la pandemia su fortuna y más de 160 millones han caído en la pobreza. Entre los múltiples factores presentes en la desigualdad, el acceso a la cultura y a la educación se han convertido en los grandes potenciadores de otras desigualdades, como, por ejemplo, en el acceso y condiciones de acceso al mercado laboral, en cuanto a los ingresos, en cuanto al capital cultural y social. Cabe destacar que la brecha digital también se ha constituido un importante elemento de desigualdad y potenciador de otros, básicamente durante la pandemia, cobrando así suma importancia el accionar de las bibliotecas populares, especialmente las ancladas en barrios populares y marginales. A continuación, presentaré una serie de tablas y gráficos extraídas de informes elaborados por UNICEF en junio de 2021, a modo de tener una aproximación al conocimiento sobre la desigualdad tecnológica de los hogares de Argentina, que, como decíamos, en el proceso de la pandemia, esto fue, digamos, un factor de mucho peso para las desigualdades y para la generación o aumento de esas desigualdades, que si bien ya estaban, esta pandemia implicó que fuera mucho mayor, como las producidas para los sectores dentro de la educación, ¿no? Por ejemplo, uno de los gráficos, digamos, que resulta muy significativo para esta situación, es este gráfico que ustedes están viendo en pantalla, donde se ve cuál es el acceso que tienen a computación, a computadoras en los hogares, que como vemos, sin mucha modificación, hay casi una comparación entre junio del 2020 y mayo del 2021, que si bien algo se ha incrementado, es muy poco, y que prácticamente la mitad de la población, de los niñas, niños y adolescentes, no tienen acceso, digamos, a computadoras dentro de los hogares. Por otro lado, cuando vemos estas cifras a Internet, vemos que si bien es un tanto menor, digamos, sigue siendo, digamos, alto el porcentaje que no tienen acceso, digamos, a Internet. Pensando en la utilidad que tiene normalmente, y más frente a este proceso de pandemia, el acceso tanto a computadora como a Internet, y básicamente si lo pensamos con los procesos educativos. Por otro lado, podemos ver cómo la situación de los hogares ha influido en el abandono, ¿no? En esta tabla podemos ver que aquellos que tienen acceso, han tenido acceso a computadora e Internet en el hogar, el abandono de los adolescentes ha sido solo del 3%. En tanto, en aquellos hogares que no tienen dispositivo ni acceso a Internet, el abandono ha sido del 13%. También vemos que esto, la influencia que tiene el nivel socioeconómico. Mientras los adolescentes que abandonaron en el 20%, mejor dicho el 40%, porque es el quintil 1 y 2 de ingresos, el 11% ha abandonado, digamos, la escuela, el proceso educativo, mientras que los de quintiles mayores, solo el 4%. Si a estos números le agregamos los números exclusivamente por quintiles de ingreso, vemos que los niños, niñas y adolescentes con computadora para realizar tareas y acceso a Internet domicilio son dentro de los estratos de menores ingresos, el 20% que menos ingresos tiene, que disponen de estos, digamos, elementos para el proceso educativo, son solo el 8%, mientras que el 20% de mayores ingresos llega al 82%. Lo que también se correlaciona con lo que vemos que pasa los que no tienen dispositivo para realizar tareas y sin acceso a Internet domiciliario. Entre el 20% de menores, los hogares de menores ingresos, estos porcentajes
responden al 70%, mientras que los que tienen mayores ingresos, este porcentaje desciende al 13%. Esta situación, si la vemos en relación a las regiones, que ahí, digamos, podemos ver cómo con acceso a computadora para realizar tareas y acceso a internet domiciliarios, vemos que en todas las regiones, salvo la región del norte, oscila en alrededor del 50%. Mientras en el NEA y en el NOA, o sea, las regiones norte, noreste y noroeste argentino, estos valores llegan al 38 y 35% respectivamente. Cuando observamos sin dispositivo para realizar tareas por regiones, vemos, y sin acceso a internet, vemos que mientras en el resto de las regiones oscila entre el 21 y 29%, en la región norte oscila entre el 38 y 41%, correspondiendo el 38% a nuestra región y el 41% a la región del NOA. Bueno, estos datos resultan desde ya elocuentes para pensar la importancia que tienen, que cobran, el significado que cobran las bibliotecas. Voy a dejar de compartir por pantalla, para, bueno, completar diciendo justamente la importancia que cobran las bibliotecas en este panorama, ¿no? El significado de, sobre todo las bibliotecas populares que están ancladas en barrios populares o marginales. Por eso considero que es muy oportuno y muy importante, felicito al equipo del área, por haber organizado este coloquio justamente sobre bibliotecas, pandemias, desigualdades y acción, del cual creo que todos los participantes, dentro de lo que me incluyo, seguramente saldremos con mayor conocimiento, mayor sensibilización hacia un tema de tanta importancia. Por otro lado, bueno, ya concluyendo, les deseo el mayor de los éxitos a los organizadores de este coloquio, y bueno, seguiremos atentos a los avances que se puedan ir haciendo y a los aportes que todos los participantes puedan realizar en función, básicamente, todos los que van a presentar sus ponencias en relación a esta temática. Y bueno, seguiremos entonces este proceso y seguramente al finalizar el proyecto, en el informe tendremos mucho más material, digamos, para justamente marcar cuál fue la contribución de las bibliotecas, por lo menos las analizadas en este proyecto, con relación al tema. Y bueno, Gustavo, desde ya, muchas gracias por convocarme a hacer esta presentación. La hice breve porque creo que es mucho lo que hay para conversar acerca del tema, pero bueno, esta fue mi intención, introducirlos al tema, marcar un poco por qué hablamos de las desigualdades, y bueno, dentro de esas desigualdades, una de la mayor importancia cobran, porque de alguna manera motorizan las otras desigualdades, como es la educación, y dentro de la educación, el rol significativo de las bibliotecas populares. Muchas gracias. Gracias a vos, Beatriz. Vuelvo a reiterar, yo puse en el chat que las preguntas que quieran hacer a Beatriz sobre esta disertación que ha hecho, esta mostración de cifras tan contundentes, tan elocuentes, las cifras también sirven para esto, ese poder argumentativo que tienen tan fuerte. Y también, con respecto a lo que vos decías, Beatriz, creo que nos sirve para pensar el futuro escenario de las bibliotecas populares. Principalmente las populares, pero también las escolares y las públicas van a ser un componente importantísimo en salvar las desigualdades que deja esta pandemia. En la revinculación de los alumnos que han dejado las escuelas, en la terminalidad de las escuelas secundarias y primarias, y en el acceso al mundo de la cultura, que durante 2 años se vio interrumpido en una situación que ya venía bastante mal. Me gusta mucho esto que vos mostraste de también la geografía argentina, no es algo que hayamos desconocido, de que el norte es lo más pobre y lo más desigual,
pero también desde ahí podemos pedir quizás o empezar a reclamar políticas que piensen en una Argentina federal con un norte que necesita un auxilio mayor, y que también los organismos que van atendiendo las bibliotecas de todo el país tengan especial atención con las bibliotecas del norte de Argentina. Es hora de que estas brechas se vayan cerrando, o por lo menos que no sean tan dispares. Argentina también tiene un centro rico y una periferia pobre. Eso ya lo sabemos desde hace mucho tiempo. Y también esto de que vamos a hacerlo en el panel de la tarde, en el cierre, pero ya adelantar, que nosotros ya desde el primer momento lo que tomamos son bibliotecas insertas en zonas populares. Por ahí no las más conocidas, las que están en los centros de la ciudad, o las públicas, sino bibliotecas populares inscritas en estas zonas que son tan complejas y tan heterogéneas, ¿no? Así que bueno, creo que hay algunas preguntas. No sé si María, vos las tenés a mano, o las leemos del chat. Sí, un comentario de Máxima Benítez. Dice, el encuadre contextual de las cifras indicadas da apertura a lo que implica esta temática que nos involucra en el escenario social. Sí, por supuesto. Creo que eso es parte, y va a aparecer en los ejemplos que van a traer los estudiantes y los egresados, acciones de bibliotecas que estuvieron trabajando con todos estos implementos, o de una biblioteca escolar que va a trabajar con la revinculación, o una biblioteca popular que tiene un programa para terminalidades secundaria. Biblioteca y educación van a ir muy de la mano en toda esta jornada, porque son dos instituciones que se complementan. En una provincia, además, como la de Misiones, donde la biblioteca escolar no tiene el estatus que debería tener. ¿Sí? En primaria no están ni siquiera organizadas. Ahora a la tarde vamos a referirnos con una exposición, una escuela primaria que tenía incluso una bibliotecaria, ahora ya no la tiene, porque el supervisor dijo que no hace falta alguien para que lleve libros. O las escuelas secundarias donde los cargos son muy pocos, y si bien llegan los libros de los planes de lectura, en realidad no hay acceso a esas lecturas. Eso va a aparecer también en varios de los testimonios que se están recogiendo, tanto en las ponencias de estudiantes y egresados, como también en lo que nosotros pudimos recoger en el panel de cierre, ¿no? O lo que vamos a mostrar en el panel de cierre, recogido en la investigación, mejor dicho. Así que creo que sí, que es un encuadre muy necesario el de Beatriz, y con ese golpe de efecto que dan las cifras, lo que decíamos hoy, ¿no? Más allá de nuestras pretensiones individuales, esto de que no haya tanta concentración de la riqueza, ya es una cosa que será muy difícil, que quizás haya un escenario de reclamo social muy fuerte, que necesitamos empezar a sumar la voz desde las bibliotecas también, para que estos modelos no sigan imperando, ¿no? O por lo menos se atenúen. Sería bueno que no sigan imperando. Sí, ahí quisiera agregar que justamente con experiencias de investigaciones anteriores, digamos que también fue directora de proyectos vinculados a los procesos educativos de las clases marginales o clases, populares, donde efectivamente se ve las dificultades que tienen los niños muchas veces en hacer un seguimiento adecuado, tener alcanzar los objetivos propuestos por las escuelas, justamente por la falta de apoyo de la bibliografía adecuada, por la falta de apoyos de padres que tienen bajos niveles educativos, cuando no nulos, toda una serie de factores que muchas veces en las bibliotecas pueden llegar a cumplir, y sería bueno, que esté dentro de los planteos de la biblioteca, poder organizar esto también, encuentros de asesoramientos educativos que cubran ese bache, que de otra manera sabemos que en ciertas clases es posible pagar el famoso profesor particular que lo puede asesorar en las materias que tiene dificultades,
que son, digamos, los que le permite seguir, digamos, cumpliendo con las edades teóricas, digamos, para la educación sin fracasos, sin retrasos escolares y demás, y que hay sectores que realmente, cuando hablamos de las desigualdades, se encuentran en un plano de mucha desigualdad frente a esta situación. Entonces, las bibliotecas abordar este tema de la desigualdad, la manera de minimizar esas desigualdades, como bien dicen, logrando la equidad, ¿no? Dándoles lo que ellos necesitan, creo que es un rol fundamental que deben cumplir las bibliotecas, que deben plantearse las bibliotecas. Por ello también creo que la apertura de la licenciatura, que disculpen, pero no recuerdo bien el año en que se lanzó, la ampliación de la tecnicatura, o sea, de la bibliotecología a la licenciatura, es muy importante porque ahora la carrera cuenta con egresados que están habilitados para hacer investigación. Y justamente estas investigaciones que permite conocer este marco, donde ir reformulando justamente la carrera, porque creo que esto también ayuda a reformular la carrera para ver qué materias hay que insertar dentro de la carrera para cumplir este rol social, que creo que más frente a un panorama de tanta desigualdad que vemos que se acrecienta, y viviendo en una provincia donde esta desigualdad, nivel educativo de nuestra población, cuando uno mira las medias nacionales y digamos las provinciales en relación a este indicador utilizado, que es lo de mayores de 25 años, y a la población de 25 años y más, que han alcanzado el nivel secundario o más en educación, estamos muy por debajo de la media nacional. Creo que son elementos que no pueden dejar de desconocerse y que una carrera, incluso inserta en una facultad de humanidades y ciencias sociales, no puede dejar de tener en cuenta, ¿no? Sí, y bueno, y con respecto a eso, también es parte de la instalación de estos coloquios desde la Secretaría de Investigación para incentivar la producción de grado, ¿no es cierto?, que es tan importante. Que en todas las universidades y en todas las facultades es como que desde 2003 el posgrado ha ocupado un lugar central, y el grado, no te digo que está un poco abandonado, pero sí está como en una zona periférica, ¿no? A nosotros, como teníamos esto, que la carrera que en 2012, si bien es de 2009 el plan aprobado, pero en 2012 se termina de implementar con el cuarto año de la licenciatura, en realidad después de 40 años de formar técnicos, era necesario crear puentes para que los estudiantes y los egresados, porque ya son bibliotecarios los estudiantes de la licenciatura, puedan ir acompañando el proceso de investigación y formándose en investigación. Considero que esto que estabas diciendo, de una formación humanística integral con una fuerte impronta social, es más que necesaria, porque es parte de nuestro trabajo. Y pensaba que estamos en una provincia que está muy por debajo de la media y que da cierta información para ocultar eso, ¿no? Como que tenemos una educación avanzada en algunas cosas, etcétera, y las estadísticas son bastante terribles con respecto a Misiones. Es decir, está bien, tendremos una avanzada en mecatrónica, pero nuestra educación básica está realmente bastante mal. Entonces ahí es donde también, ¿a quién va destinada esa mecatrónica? Otra vez a ese grupo que no tenía problemas en formarse. Me parece que por lo menos debemos correr un poquito y decir, vamos también a ocuparnos de mostrar estas cifras, estas personas que no pueden formarse en una provincia que también tiene muchos contrastes y muchas desigualdades, ¿no? Leo dos cositas que han puesto en el chat. Susana Carazawa pone: las bibliotecas son importantísimas para la educación, pero en la provincia no le dan ni una importancia que corresponde. Y creo que es nuestra responsabilidad como futuros bibliotecarios y bibliotecarias demostrar la importancia de las mismas en nuestra sociedad. Sí, a eso también sumo lo de Susana, esto que decíamos. La situación de las bibliotecas en la provincia no es que tampoco es ajena a la otra realidad, lo que pasa es que hay un ocultamiento de cosas, y mostrar un discurso que es positivo hacia otras, y bueno, las bibliotecas van a caer en ese silenciamiento, porque las bibliotecas son muy sensibles a mostrar esas desigualdades sociales. Y Rosa Domínguez, que pone: bibliotecarios dispuestos a asumir el desafío de contribuir con ideas y acciones a disminuir estas desigualdades y replantearnos nuestro rol social. Creo que
iniciamos el coloquio con una fuerte impronta social, y me parece que eso ya nos predispone a que vamos a tener una jornada muy linda, muy interesante, con muchos debates, ¿no? Bueno, Beatriz, te agradecemos muchísimo. Nosotros vamos a tomarnos 5 minutitos nada más, porque a las 11 arrancamos con el primer panel de la mañana de ponencias, así que les damos un ratito como para recargar algo del agua del mate, alguna cosa más, y ya iniciamos la primera ronda de ponencias. Agradecemos a Beatriz, agradecemos a Froilán, y agradecemos a Cristian, que ya se ha ido. Entendemos que están llenos de tareas, pero muchas gracias por compartir este espacio. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y éxitos. Igualmente, muchas gracias a ustedes por la participación. Bueno, y en 5 minutos nos volvemos a conectar, o sea, apagamos un ratito micrófono y cámara, y ya a las 11 arrancamos con el primer panel, con 4 ponencias que realmente son muy interesantes. Docente. Así que tiene varios cursos de diplomatura, seminarios, voluntariados, y ha participado en congresos presenciales y virtuales, todos afines a la carrera. Y también en su currículum debemos destacar el manejo de el alemán y el inglés. Así que bienvenida, Beatriz, te dejamos lugar para tu exposición. Bien, gracias. Voy a compartir pantalla, ¿sí? Bien, gracias, buen día. Como Gustavo me presentó, sí, Beatriz Verónica Boxer es mi nombre. Soy estudiante de bibliotecología, estamos cursando el 2.º año, ¿sí? Y agradecida por permitirnos a los estudiantes en este espacio del 2.º coloquio de estudiantes y de primera de egresados del Departamento de Biología de la UNAM. Les doy así también a todos la bienvenida y agradezco desde ya la participación de todos también, ¿sí? Como mencionaba, yo trabajo actualmente, sí, hace 10 años que me desempeño en el Bachillerato Pedagógico número 4 de 9 de julio. Está dentro del departamento de la ciudad del Dorado, está aproximadamente a 30 kilómetros de mi domicilio real. Es una localidad, digamos, pujante, que está creciendo, está rodeada a su vez por otros departamentos como son Santiago Liniers. Los alumnos que asisten a esta institución, el 70% se traslada en colectivos para acercarse hasta la institución, y provienen todos tanto de Santiago Liniers, kilómetro 25 Vallehermoso, como le decimos, y un menor porcentaje son domiciliados alrededor de la escuela. La mayoría de estos alumnos, ¿sí? Los padres son de escasos recursos, inclusive podemos mencionar que en un cierto porcentaje los padres, digamos, son analfabetos también, lo que hace que también se movilicen y se motiven a que estos hijos vayan a la institución escolar. Estos últimos tiempos nos tocó vivir una situación que va a quedar marcada en la historia, en la que tuvimos que aprender a convivir con un virus, ¿sí? En el que tuvimos que cerrar nuestros espacios escolares y así aprender a convivir desde
nuestros hogares, ¿sí? Y así cambiar también el rol nuestro, tanto como docentes y el alumno también, ¿sí? Hay algo que a mí personalmente me chocó mucho, digamos, en esta época, estos últimos 2 años, es el silencio que sentí más que nada en los alumnos, ¿sí? Ese silencio que trajo consigo la deserción escolar de, digamos, de un lindo número de alumnos, ¿sí? De porcentaje de alumnos, que volviendo ahora lo que digamos, a lo que consideramos nosotros que sería una normalidad, ¿sí? Trae aparejada diferentes situaciones. Una de las vivencias mayores que se dieron fue que como docentes buscábamos interactuar tanto con los padres y con los alumnos. ¿Por qué decimos con los padres? Porque en la mayoría de los casos, al tener un solo celular, digamos, en las casas, una sola herramienta tecnológica para poder conectarse, digamos, con la escuela, teníamos esa situación de estar conectados con los padres también, que es algo favorable por el hecho de que se generó una interacción entre familia y escuela. Uno de los grandes problemas fue la conectividad, ¿sí? En las zonas rurales propiamente dichas no hay señal de celulares, entonces salían mayormente al pueblo, digamos, al centro, digamos, de 9 de julio, para así tener señal y poder también descargar las tareas y poder comunicarse con los docentes en sí. Los alumnos tuvieron que aprender a trabajar en forma individual, la mayoría, ¿sí? Lo que se pudo manifestar, sobre todo en esta época de pandemia, es la gran desigualdad que se presentó, ¿sí? Siempre se sintió una desigualdad, pero fue más, digamos, pronunciada en esta época, ¿sí? Las imágenes que muestro acá sería lo ideal, sería el contexto ideal que se sueña, digamos, ¿no? Pero realmente si vamos a la realidad propiamente dicha, no es lo que se vive en estas zonas. Desde la función biblioteca... Beatriz, perdón, vos estás pasando las diapositivas porque estamos viendo solamente la de presentación, la primera. Epa, no estaba... Bueno, dejo de compartir. ¿Podéis ponerlo en pantalla completa? F5. En este momento, ¿ves? Ahora está... No en pantalla completa todavía. ¿Y ahora? Todavía no. Quizá No. con F5. En mi computadora me figura pantalla completa. Dejo otra vez de compartir. Entonces debe tardar un poquito. Ok, entonces vuelvo a... ¿Y ahora? Ahora sí, ahora sí. Perfecto, Beatriz. Está la imagen de la escuela, ¿sí? El frente de la escuela. Exactamente. Ok, bien. La parte edilicia, sí, fue reconstruida, fue nueva hace más o menos 6 años, ¿sí? Anteriormente la escuela era una casita, ¿sí? Era una ex cooperativa que se transformó en una escuela. Esta construcción, digamos, es nueva. Lo que mencionaba, sí, de que volvimos a vivir, o sea, desde 2 años que vivimos, cerramos nuestra escuela porque tuvimos que aprender a convivir con un bichito, decía yo, ¿sí? Con el virus, que
cerramos nuestras escuelas, aprendimos a enseñar y aprender desde diferentes ámbitos, desde diferentes espacios, ¿sí? Lo que a mí personalmente me impactó fueron los silencios que mencionaba, sobre todo ese silencio se manifestó en la deserción escolar, de tener 25 a 27 alumnos, quedarte con 5 a 7 alumnos, eso fue una situación desesperante y angustiante, ¿sí? Así que el volver a conectarte con estos alumnos implicó salir de tu domicilio y recorrer las colonias también, acercarse, ¿sí? Por suerte tenemos directivos con muy buena predisposición, atentos a la situación propiamente dicha, ¿sí? Y bueno, uno de los motivos que más se sintió fue la falta de conectividad, la ausencia de celulares en los domicilios, ¿sí? De por sí computadoras ni esperar en algunos casos. Lo que sí se fue modificando, como mencionaba, tanto el rol del docente como del alumno. Y así se sintió esa desigualdades, ¿sí? Que no hay una igualdad de oportunidades para todos, sino que para muy poquititos. Igualmente, como docentes, siempre preocupados en el accionar nuestro, porque lo que más tenemos que generar es buscar el incentivo de que potenciar las ganas y el deseo de querer aprender de los jóvenes, más que nada en una localidad donde el mismo contexto hace que el alumno tenga ese pensamiento de que termina el secundario y o va a ir a trabajar al aserradero o va a ir a trabajar a la tealera o a la yerbatera y no tiene esa visión a futuro de poder profesionalizarse. Y como bibliotecarios, sobre todo como estudiantes bibliotecarios, en la misma institución donde desarrollo mi actividad, lo que preocupa es, tenemos, y gracias a la gestión de los últimos directores, tenemos materiales, tenemos recursos. Lo que mencionaba justamente el director en el día de ayer era de que él solicitó en varias ocasiones la función de un bibliotecario, siempre con la negativa, lo que eso implica y da también como una pequeña desilusión en algunos aspectos. Igualmente a ello, varios son los docentes que utilizan igual los libros, ¿sí? Los docentes nos encargamos de dividir o seleccionar los libros por áreas y así dar que el alumno, o sea, que los chicos accedan a esos materiales. Hasta hace un tiempo los chicos estaban en sus casas estudiando, ahora volvimos a la escuela, ¿sí? ¿Qué hacemos con estos chicos que estuvieron ausentes? ¿Cómo revincularlos nuevamente? Un espacio ideal sería tener la biblioteca bien armada, con un profesional a cargo que pueda también acompañar el avance de estos jóvenes niños, digamos, ¿sí? Y otro método que nos parece loable y poder llevar adelante es a través de las tutorías, poder acompañar a los jóvenes en las tutorías y así volver a revincularlos a la institución. El cuestionamiento en sí que me surge a mí también es ¿qué otras herramientas o qué otros medios como institución o también como comunidad educativa en general presentamos a nuestros alumnos para que puedan? En sí, la localidad del 9 de julio no tenemos biblioteca popular, ¿sí? Las únicas bibliotecas que tengan son las escolares. Como verán, tampoco están como acéfalas, ¿sí? Así que bueno, para finalizar mi presentación, tomé también, y para el armado de esta presentación, utilicé al autor Philip Mayrow, sí, que es un francés, es un pedagogo que está constantemente también investigando todo lo que es la parte pedagógica, lo que es la educación. Y hay un autor Fichte que dice que todos somos capaces de hacernos percibir
y que a pesar de nuestras diferencias, todos estamos llamados a participar en la construcción de lo común y así volver a revalorizar también nuestro sistema educativo. A todos agradezco la atención y el espacio brindado que nos otorgaron a los alumnos. Bueno, Gracias. muchas gracias, Beatriz. No te desconectes porque después al final vamos a hacer las rondas de intercambio, ¿no es cierto? Vamos a dar paso a María Eugenia Avellaneda, quien también es estudiante de la sede Áulica El Dorado. María Eugenia es de Puerto Piraí y es docente y se desempeña como bibliotecaria en escuelas de Puerto Piraí. Así que te damos la bienvenida, María Eugenia. Buenos días a todos. Mi nombre es María Eugenia Avellaneda, soy docente de primaria y bibliotecaria escolar en la misma institución acá en Puerto Piraí. Voy a compartir pantalla. ¿Se puede visualizar algo? Lo que se ve es el escritorio, María Eugenia. Quizás tengas que abrir primero y después compartir. ¿Ahora? ¿Todavía no? Bueno. María, tenés que dejar de compartir y luego compartir directamente la pantalla del PowerPoint. Bueno. Sabéis de compartir, abrís primero y ahí compartís. Ahí está, María Eugenia. Bueno, comencemos entonces. Bueno, el tema que elegí para desarrollar el día de hoy es bajo el título de una mirada reflexiva para empatizar. Como dije, soy estudiante de la carrera de bibliotecología en la ciudad del Dorado. Bueno, a principios del mes de marzo se declaró estado de emergencia en Misiones, por lo tanto las actividades presenciales se suspendieron en todas las instituciones por tiempo indeterminado. Debido a esta situación y siguiendo los lineamientos tomados por el gobierno nacional, las instituciones debieron realizar modificaciones en varios aspectos. Algunas de estas modificaciones fueron la reorganización de grupos, distribución de actividades, uso y distribución de materiales, y adaptarse a utilizar elementos de bioseguridad, entre otros.
El presente trabajo pretende reflexionar sobre mi experiencia educativa como estudiante y como bibliotecaria escolar. Ambos roles suceden en tiempos de pandemia. Analizándolos desde una mirada reflexiva y tomando como marco la diversidad. Comenzaré a desarrollar este coloquio desde mi rol como estudiante en la carrera de bibliotecología. Considero que mi adaptación a esta modalidad virtual fue de beneficio personal en cuanto a la disposición horaria para llevar a cabo los trabajos que requerían cada cátedra. Me encontré atravesando nuevos desafíos tecnológicos que me parecieron significativos a la hora de aplicar estos instrumentos en otros contextos, familiarizándome con diferentes aplicaciones y herramientas digitales. Cabe mencionar que una de las dificultades que se me presentó en este contexto es la no familiarización y uso constante de estas herramientas, teniendo en cuenta la diferencia generacional ante las tecnologías. Desde mi experiencia, considero que pude adaptarme de manera progresiva, ya que contaba con todas las herramientas tecnológicas necesarias ante las medidas tomadas, específicamente en el ámbito educativo. Durante este lapso, y desde un análisis individual, teniendo en cuenta mi contexto socioeconómico y cultural, pude acceder a los medios y a los recursos. Sin embargo, no puedo pasar por alto que las realidades individuales son diferentes, y es lo que define la continuidad en el desarrollo de la carrera. Considero que no fue un caso particular solo de la universidad, sino que fue transversal a todos los niveles educativos. Concluyendo de esta manera, que no todos los estudiantes se encontraban en las mismas condiciones en relación a la conectividad, por la escasez de recursos, situación que generó una grieta en la continuidad pedagógica, la cual exige un constante intercambio de información entre docentes y alumnos. Esta realidad motivó a la búsqueda de alternativas que permitan sostener esta comunicación para contener a los estudiantes y aminorar estados de ansiedad generados por el encierro y el distanciamiento social. Otro rol que desempeñé durante el ciclo lectivo del año 2020 fue el de bibliotecaria escolar, de un nivel secundario en el turno mañana de un instituto en Puerto Piraí, localidad que resido. Durante la pandemia se presentó un nuevo desafío: definir cómo iba a ser llevar a cabo mi rol desde la virtualidad. La idea era mantener un flujo de comunicación entre familia y escuela. Y fue desempeñarme como encargada de compartir informaciones, noticias, distintos tips, materiales bibliográficos a través de las redes sociales del instituto. Tarea que fue de gran satisfacción llevarla a cabo y encontrar otra manera de comunicación con la comunidad educativa y sentirme parte de este instituto, sentirme útil de poder acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un nuevo desafío se presenta en el año lectivo 2021, que fue buscar la manera de acompañar a un grupo minoritario de alumnos de la institución para la revinculación a la tarea educativa. Para que conozcan un poco el contexto de mi instituto, donde me desempeño laboralmente actualmente, es un instituto de educación pública, de gestión privada, que se encuentra inserto en una zona bastante alejada de lo urbano. Cuenta con aproximadamente 200 estudiantes matriculados en el nivel secundario, y el nivel socioeconómico de los adolescentes del colegio es de un nivel medio-bajo. Teniendo en cuenta la información general
que se cuenta de ellos sobre ciertos aspectos, como educación de sus padres o tutores, ocupación e ingresos familiares, satisfacción de necesidades básicas. Los alumnos del nivel socioeconómico medio viven en barrios con acceso a todos los servicios. La educación de sus padres es secundaria, terciaria o universitaria, y las ocupaciones tienden a variar desde maestros, profesores, comerciantes, empleados públicos o privados, o ejercen algún oficio, siendo en su minoría la población estudiantil de barrios carenciados, cuyos padres no tienen educación primaria o secundaria completa. Son desocupados o trabajan fuera del sistema, y en consecuencia, la mayoría depende de ingresos provenientes de planes. Los ingresos son bajos, lo que define que los adolescentes no tengan las necesidades básicas satisfechas y una baja calidad de vida, con escasos recursos económicos, culturales, sociales, recreativos y acceso a los mismos. Contextualizada la situación, doy inicio a esta experiencia que surge en este año lectivo 2021, donde me encuentro a cargo de la tarea de revinculación de un grupo de alumnos. El grupo de estudiantes estaba conformado por 5 integrantes, que iniciaron sus actividades bajo mi supervisión y acompañamiento, brindando de mi parte todos los recursos pedagógicos, tecnológicos y humanos que tuve a mi alcance, en beneficio de su rendimiento escolar, logrando de esta manera un equilibrio en su trayectoria del año 2020, en comparación a sus pares. Al trabajar en una localidad donde un rasgo cultural determinante es que conocemos con profundidad a nuestros alumnos y su contexto familiar, se logra evidenciar un caso particular de un alumno de 16 años que asistía frecuentemente a clases. Se inscribió en el ciclo lectivo 2020, pandemia, y este alumno no teníamos ningún dato para cotejar, y al principio no te hablaba ningún tipo de comunicación, y sus respuestas eran escasas, y en algunas situaciones totalmente agresivas, desde lo verbal a lo postural. De esta manera, en conjunto con directivos y colegas, se inició la búsqueda de información específica sobre este alumno. Y la realidad con la que nos encontramos logró remover y desarrollar actitudes casi filiales desde la empatía. Para nombrar algunas superficialmente, un abandono de su madre a los 12 años, supuesto tutor responsable con alcoholismo, expulsado de varias escuelas, diagnósticos precarios y supuestas patologías, violencia familiar, y entre tantas anécdotas contadas por vecinos y conocidos. Esto nos lleva a plantearnos como institución, fuera de las medidas legales necesarias en el caso que podamos realizarlas, ¿cómo debemos continuar las prácticas educativas? ¿Qué planes de acción se puede realizar ante tan cruda realidad? ¿Qué necesitamos para incluir? ¿Quiénes son responsables en el ámbito escolar para llevar a cabo la igualdad de oportunidades? Y en un acto casi automático, se dejó de lado lo pedagógico tradicional y se empezó a trabajar desde la empatía, donde los adultos realizamos actividades cotidianas, sencillas para con esta persona, para que se sienta importante, observado, que forme parte de un grupo, de una comunidad. Se trabajó normas de cortesía, normas de convivencia, cambio de roles, compartir momentos, desayunos, actividades de integración con sus pares y profesores, y tantas actividades que seguramente olvido mencionar. Pero los resultados a nivel actitudinal son hoy admirables. Es un adolescente vivaz, interactúa con sus pares, es un líder positivo, es un artista, es respetuoso con sus profesores, pero por sobre todo es defensor de los más débiles.
Y con esta experiencia me lleva a afirmar que la diversidad hace referencia a la identidad de la persona, por la cual cada uno es como es y no como nos gustaría que fuera. Este reconocimiento es lo que configura la dignidad humana. Por eso hablar de diversidad es hablar de identidad. En la escuela cada estudiante manifiesta necesidades educativas en función de su identidad, de su propia individualidad. No debemos olvidar que ese individuo es parte de una realidad social, económica, cultural, que lo diferencia de otros. Debemos comprender que la atención a la diversidad es y debe ser algo cotidiano y que se adapte a todos los estudiantes. Siendo realistas, como profesionales, trabajar desde y para la diversidad nos genera incertidumbre, desconciertos, miedos, interrogantes. Pero por otro lado nos enfrenta a un desafío muy importante, donde está el juego de aprender, el derecho de aprender de un individuo, de todo ser humano, y el respeto por lo que es capaz de ser y hacer. Y sin olvidarme, a modo de conclusión, la importancia del trabajo en equipo en una institución. Y todos los roles son importantes y cada uno cumple una función para desarrollar una mejor persona. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, María Eugenia. También, como dijimos a Beatriz, al final vamos a hacer el intercambio y vamos a presentar ahora a nuestras próximas expositoras, que son Carla Correa y Constanza Martínez. Ambas son estudiantes de las carreras de bibliotecología en Posadas. Carla Elizabeth Correa Jiménez tiene 32 años, ha cursado anteriormente psicología y el profesorado en lengua y literatura, no llegando a completarlos. También tiene una experiencia de trabajo en área comercial de 10 años, y en el 2021 comenzó a desempeñarse en la biblioteca del Instituto Superior Pedro Goyena de la ciudad de Posadas. Constanza Jazmín Martínez tiene 19 muy jóvenes años, egresó en el año 2020 del Centro Educativo Polimodal número 4, que se encuentra en el centro de la ciudad de Posadas, y en 2021 comenzó la carrera de bibliotecología y su primera experiencia en la universidad en este contexto tan particular, junto con Carla y otros colegas. Les dejo la palabra a Carla y a Constanza. ¿Me confirman si se visualiza? Sí, se está viendo. Perfecto. Bien. En primer lugar, buenos días a todos los presentes. Es un placer poder estar hoy día con todos ustedes y participando en este segundo coloquio de ingresantes y primero de egresados de la carrera de bibliotecología. Agradecemos a todos los organizadores por habernos invitado a participar de este proyecto, que lo tomamos como un desafío muy gratamente aceptado. Mi nombre es Constanza Martínez y junto a mi compañera Carla Correa Jiménez vamos a abordar en la ponencia las experiencias en entornos virtuales de los estudiantes ingresantes de la carrera de bibliotecología del año 2021. En primer lugar, empezaremos a contextualizar el por el cual se dio la virtualidad en nuestras vidas. El 20 de marzo del año 2020, tras la cadena nacional del actual presidente de la República Argentina, el presidente Alberto Fernández, decretó que nuestra sociedad entera se tenía que ingresar durante 15 días, según el decreto 297/20, el aislamiento social preventivo y obligatorio provocado por la pandemia del COVID-19. El mismo afectó a todos aquellos que habitaban o transitaban el territorio nacional. Este decreto fue pensado en primera instancia para estar vigente durante la quincena anteriormente mencionada, y hoy sabemos que el mismo se extendió hasta junio del año 2020, esto en la provincia de Misiones. Nuestra casa de estudio
tuvo que hacer frente a esta realidad adoptando un plan de contingencia. Expresada en la exposición de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, UDA S01 del 2020, el día 22 de abril, en el cual se enmarcó las políticas que garantizaban la continuidad pedagógica. El mismo se instó en 2 etapas. La primera etapa corresponde al mes de abril, a partir de la disposición del Decanato de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, número 203 del /2020, que propuso a los docentes y equipos de cátedra establecer comunicación con los estudiantes a través de los entornos virtuales y con apoyo de las TICs. Para esta acción se realizó un relevamiento de aulas virtuales y links de contactos, que se utilizaban por carrera, por año y por cátedra. La información de la página fue oficializada en la misma página de la facultad y se difundió ampliamente a través de los distintos departamentos, de modo tal de contactar con la mayor cantidad de estudiantes. También se proporcionó en las carreras la nómina de correos electrónicos de alumnos de primer año que pudieran personalizar la comunicación. En tanto, para años subsiguientes de las carreras, el sistema de autogestión docente permitió el contacto automático en quienes se inscriban a las asignaturas. Asimismo, el departamento, es decir, los departamentos, elevaron a la Secretaría Académica las propuestas de actividades para ese periodo. En forma simultánea se realizaron encuestas a los estudiantes de todas las carreras para conocer su situación familiar, personal, sus accesos a los recursos tecnológicos y la comunicación, para realizar el plan para la continuidad de las tareas institucionales. Ya en la segunda fase, que corresponde al mes de mayo del año 2020, se delineó el plan gradual de continuidad de trayecto académico formativo, el cual exigió la realización de siguientes acciones, que voy a mencionar algunas, como se atendió la información de la primera etapa, se continuaron las actividades pedagógicas, se estableció el desarrollo de los contenidos que debían continuar llegando al 30%, igual que en la presencialidad. También las 6 extensiones áulicas iniciadas se rigieron con el plan del 2020 y la continuidad pedagógica. El calendario académico cambió y también se suspendió, se suspendió el calendario. Se hicieron formaciones de las TICs a los docentes para la realización de las tareas y de las clases virtuales. También se realizó acompañamiento y seguimiento docente con tutorías, espacios de consultas, entre otras cosas. Y se realizaron avances en las acciones de apoyo académico, administrativos y técnicos, y se estableció el Moodle como plataforma institucional. Buenos días a todos los presentes. Continuando. El 2021, si bien la situación epidemiológica en la provincia en comparación al resto del país se flexibilizó, por la numerosa población de nuestra casa de estudios y para cuidar la salud de la comunidad académica, la continuidad pedagógica se siguió desarrollando en su formato virtual. Ya con las TICs formando parte de la enseñanza y una relativa estabilidad en cuanto al contexto epidemiológico, comenzamos nuestro segundo año de pandemia. Es a partir de aquí que nos enfocaremos y trataremos de expresar qué significó la virtualidad en los ingresantes del 2021 de la carrera de bibliotecología. Antes de brindar particularidades, queremos comentar que un mundo de hipótesis y sentimientos intervinieron en nosotras al momento de comenzar a delimitar el tema como la recolección de datos. Lo primero que como equipo nos planteamos es tratar de ser lo más objetivas posibles. Obviamente, como verán más adelante en nuestro discurso, se fueron colando nuestras subjetividades. Esto se debe que aunque ambas tenemos realidades heterogéneas, ambas fuimos movilizadas por la virtualidad y el hecho de ser ingresantes y desconocer todas las dificultades que esta condición presupone. Dificultades de que por sí los ingresantes a una vida universitaria deben atravesar y las que vamos a mencionar a continuación. El estudiante universitario tiene que enfrentarse a una nueva metodología de estudio,
más autónoma, más independiente. Se enfrenta además a una exigencia académica que no solo le exige apropiarse de los conocimientos de la disciplina a estudiar, sino, como diría Cassani y Morales, de su forma de escribir y hablar. Pensar más allá del sentido común. Debe aprender a planificar sus tiempos y acciones. Debe compatibilizar toda su vida académica con su vida personal, familiar, pareja, trabajo. Debe saber conformar equipos de estudio, desarrollar capacidades de socialización e intercambio de ideas, tener la capacidad de apoyar y ser contenido por un otro, empatizar. Debe poder analizar los altibajos en su rendimiento. Debe ser consciente que su vocación va a estar constantemente en revisión. Expresando esto, le sumamos la ya mencionada muchas veces en lo que va a la exposición, la virtualidad. El ingreso en el 2021 contó con un número aproximado de 80 estudiantes. Este número corresponde al cursillo. Según los datos proporcionados por un relevamiento realizado por las cátedras de Recursos de la Información y Servicios Bibliotecarios 1 y Administración de Bibliotecas 1, el número de inscriptos a las aulas virtuales rondó a cerca de unos 60 inscriptos. A lo largo del cuatrimestre, de manera constante, este número empezó a disminuir estrepitosamente. Ya se podía apreciar en las conexiones de los estudiantes. Si bien las caras en las pantallas no eran frecuentes, los nombres poco a poco fueron desapareciendo hasta llegar al fin del primer cuatrimestre. Hemos llegado al fin del primer cuatrimestre y la conexión que se pudo visualizar a simple vista se redujo a un 40%. Según los profesores, existían algunos movimientos asincrónicos en las aulas Moodle. Desde el equipo docente, como alumnas, pudimos ver cómo agotaban sus recursos didácticos para llevar sus exposiciones de manera más entretenida y siempre buscando la retroalimentación. Lastimosamente, nos tocó ser testigo de los silencios incómodos y retiradas repentinas al momento que la clase exigía momentos de debate, opinión o actividades prácticas. Estos silencios no solo lo pudimos ver en cuanto a lo que respecta a lo académico, sino también al momento de poder recolectar datos de forma directa. En el grupo de WhatsApp que conformamos como ingresantes, desde este equipo, se intentó recolectar información de primera mano a través de una encuesta, la cual, con mucha insistencia por medio, solo 9 de las 60 fueron recepcionadas. Pero de las pocas respuestas pudimos rescatar datos valiosos, y después de mucho reflexionar, concluimos que el 90% de los que contestaron conforman parte de un mismo grupo de estudio. La única persona que no conformaba dicho grupo comentó que sigue interesada en seguir la carrera y que solo por un motivo familiar importante tuvo que abandonar la cursada. Este grupo comentó que su adaptación a los recursos virtuales exigió una apuesta de recursos emocionales y cognitivos mucho más específicos en comparación a lo que se exige en la presencialidad. Pero de esto queremos mencionar que hemos apreciado que bien, la virtualidad fue movilizadora en el entorno familiar y las situaciones personales fueron más desgastantes durante la cursada. Según voces del equipo de Recursos de Información y Servicios Bibliotecarios 1, se intentó en varias oportunidades la conexión directa con los alumnos que iban dejando poco a poco la cursada. La no respuesta a través de los contactos virtuales tuvo una fuerte aparición en esta instancia, pero también pudieron recolectar expresiones como la poca comodidad con la metodología virtual. No solo del equipo docente se produjo acompañamiento. Nuestra tutora académica se mostró en constante apoyo y actividad en el grupo de WhatsApp, mostrando una predisposición constante en la resolución de las dudas que fueron surgiendo. Dudas que, en palabras de ella, por lo general, se hicieron en la gran mayoría de forma privada. Según los equipos de docentes, en su relevamiento se pudieron apreciar que la gran mayoría de los ingresantes desde el comienzo de la cursada contaban con elementos de conectividad. Es por ello que entendemos que el acceso de tecnología y conexión en esta población no pudo haber sido un detonante por el abandono. Tampoco podemos determinar las causas específicas del mismo, ya que este fenómeno se viene apreciando en porcentajes similares en escenarios prepandémicos. Como último dato de importancia resultante de nuestra encuesta, podemos decir que si bien la modalidad virtual tuvo un proceso de adaptación, los encuestados contestaron en su mayoría que si pudieran elegir la forma de cursar, la virtualidad
la virtualidad o una modalidad híbrida sería la opción a elegir. Continuando, desde este equipo de trabajo, consideramos que la importancia de realizar un análisis del proceso de formación estudiantil, haciendo hincapié en los ingresantes, nos ayuda a reflexionar sobre qué medidas pueden llevarse a cabo para tratar de evitar la deserción de los mismos. Y además, proporcionar desde nuestro rol como pares acompañamiento emocional o pedagógico, de tal manera que el primer año sea más llevadero en el cursado. Entendiendo desde este equipo de trabajo que la educación es una construcción social multilateral en la que todos sus actores aportan y se transforman durante el proceso de aprendizaje. Este proceso de recolección de datos, de reflexión de nuestra propia cursada y la de nuestros compañeros, nos llevó a empatizar con todos los actores de nuestra formación. Entendimos que los años 2020 y 2021 presentaron grandes desafíos para la comunidad educativa, pero que nos dejaron valiosas herramientas, tanto como tecnológicas, cognitivas y sobre todo emocionales, para hacer que el 2022 retomemos la presencialidad de una manera más enriquecida y sabiendo que todo cambio nos presupone una adaptación o evolución. A todo esto, agradecemos infinitamente la oportunidad de estar con ustedes presentes. Sepan disculpar los nervios de nuestra primera vez. Este trabajo lo realizamos con un profundo compromiso y mucho respeto. Muchas gracias. No queremos irnos sin agradecer a los profesores, la licenciada María Damos, al magíster Gustavo Simón, a las profesoras de la Cátedra de Administración, la especialista Mirta Miranda y la licenciada Norma Bermúdez, desde la Cátedra de Recursos, a la doctora Belarmina Benítez Vendrell, a la licenciada Máxima Benítez y al licenciado Julio Carrizo, a nuestra tutora académica Rocío Alegre, a Cristian Cabrera, a Dimas Gómez, y sin duda a nuestros compañeros que nos apoyaron y nos dieron sus datos con profunda generosidad. Bueno, muchas gracias. Ya que lo mencionaron, doy la noticia de que hoy se ha recibido de bibliotecario Cristian Cabrera. Así que saludamos a Cristian, aunque no esté presente, por ese motivo. Y vamos a dar paso a la última de las ponencias, que es la de Pamela Hernández y Rocío Alegre. Pamela es estudiante de la licenciatura en bibliotecología y muy reciente graduada. Ayer se recibió bibliotecaria con solo 22 años, ¿sí? Y Rocío es bibliotecaria graduada, también estudiante de la licenciatura en bibliotecología, estudiante de análisis de sistemas, trabaja como bibliotecaria en el Bachillerato Humanista Monseñor Jorge Kemmerer y colabora en el departamento como tutora par, tal cual lo refirieron recién Constanza y Carla, y también adscripta de varias materias. Así que ha sido adscripta María, adscripta mía, y esperemos que continúe con su formación. Bueno, les doy paso, chicas, a Rocío y a Pamela. Buen día, ¿cómo están? Yo soy Pamela Hernández, recién recibida ayer, y estudiante de la licenciatura de bibliotecología. Ahí le dejo que mi compañera se presente. ¿Qué tal? Muy buen mediodía a todos. Mi nombre es Rocío Alegre. Como ya introdujo el profesor Simón el CV, estamos acá participando, muy contentas de tener la posibilidad de formar parte de este evento. Y vamos a iniciar ahora, para no hacer correr mucho el tiempo, con la presentación de nuestra ponencia. Bien, ¿se está viendo? Sí, podrían pasarlo a pantalla completa, por favor. Listo. Ahí está. Bien. Iniciando el año 2020, el mundo se vio sumergido en una situación sin precedentes para muchos de nosotros de la noche a la mañana. La vida a la que estábamos acostumbrados se vio interrumpida por la amenaza del nuevo coronavirus COVID-19. Todo tipo de actividad presencial se detuvo con el objetivo mayor de evitar contagios masivos, saturación en los centros de salud y naturalmente el poner en riesgo las vidas de nuestros seres queridos.
Del distanciamiento acompañado por medidas sanitarias como el uso de barbijo o alcohol en gel, pasamos a un aislamiento total, semanas de encierro en la que la vida no pasaba más allá de los umbrales de nuestras puertas, aterrados, temerosos de contraer la enfermedad que si no nos mataba a nosotros, podría matar a uno de nuestros seres queridos. Al día de hoy, ya a 2 años desde que se declara la pandemia a nivel global, seguimos cuidándonos, manteniendo protocolos y contando las víctimas del COVID, jornadas tras jornadas. Sin ir más lejos, según el reporte diario del Ministerio de Salud de la Nación, ya se suman más de 8 millones de casos de la enfermedad reportados desde el primer contagio en nuestro territorio en el año 2020. Incluso con los pronósticos más alentadores, la pandemia está lejos de terminarse y la nueva normalidad se impuso como el medio viable para terminar el aislamiento social preventivo y obligatorio e intentar volver a nuestras rutinas de una forma medianamente normal. Ahora bien, el aislamiento afectó de forma transversal a todos los estratos de nuestra sociedad, sin discriminar familias, instituciones, espacios de poder u otros. Las mencionadas instituciones, por acercarnos al tema que nos compete, se vieron obligadas a cambiar su estructura de trabajo para continuar brindando servicios y atendiendo al público de forma eficiente. El trabajo remoto se convirtió en el tema del momento, permitiendo al personal desempeñar sus tareas desde la seguridad de sus casas, al menos en un plano ideal. Uno de los espacios en los que más se hicieron sentir los cambios fue el ámbito educativo. De un día para otro, los docentes se vieron obligados a adaptar sus estrategias a un entorno virtual que para muchos era totalmente desconocido. De forma similar, las bibliotecas se han visto obligadas a cerrar sus puertas en nuestro país. Esto llevó a que la mayoría de las bibliotecas trabajen de manera virtual, atendiendo a las necesidades de los usuarios. Las principales vías de atención con el usuario son a través de las redes como Facebook, WhatsApp y correo electrónico. Ahora bien, le doy paso a mi compañera Rocío, que va a hablar acerca de la IFLA. Bueno, esta modalidad mencionada por mi compañera, ¿no es cierto?, tuvo un impacto muy importante a nivel global, no solamente acá a nivel territorial. Y bueno, como organismo referente para las bibliotecas, ¿no?, la IFLA no se hizo esperar en darnos a conocer las decisiones tomadas con respecto a la temática pandemia. Publicó en su sitio web la guía de recursos clave para las respuestas de las bibliotecas a la pandemia del coronavirus. En este espacio particular creado por la IFLA no solamente encontramos lineamientos generales para mantener las condiciones de bioseguridad en las unidades de información, sino que también nos da indicaciones para mantener los cuidados en nuestras casas, particularmente en el contexto del trabajo remoto, que bueno, como ya sabemos, también tiene su cierta dosis de problemáticas aparte, pero bueno, ese es un tema por el que vamos a pasar después. Ahora lo que vamos a revisar un poco son estos enfoques que propone la IFLA para trabajarlos, llevarlos a las unidades de información en los lugares que nos toque desempeñarnos y adaptarlos a nuestras necesidades o a lo que tengamos, ¿no es cierto?, a mano para poder trabajar. La IFLA propone 4 diferentes etapas de lo que vendría a ser el aislamiento, el cuidado, ¿no?, que tienen características muy marcadas con respecto a las diferentes medidas que se deben tomar para ayudar a mantener la bioseguridad. El primero de ellos es la actividad más o menos habitual, ¿no es cierto?, que es dentro de todo lo que estamos trabajando hoy día, después de haber pasado por la etapa más cruda del aislamiento y la pandemia. En esta etapa se deberían garantizar buenas condiciones de higiene personal, como ser el acceso al agua y el jabón en todas las bibliotecas, el suministro de sanitizantes, el mantenimiento de la limpieza en las superficies, en los equipamientos, en los materiales, y obviamente el cuidado del personal y los usuarios, ¿no?, recomendando el aislamiento si se llegan a tener ciertos síntomas de enfermedad. Por supuesto que otra recomendación clave, ¿no?, que se hace en estos ámbitos es contar con espacios, con sitios que brinden información confiable, fidedigna, que orienten a las personas a dónde remitirse al momento de buscar la información para evitar lo que vendría a ser la dispersión de noticias falsas o que confunden a la población. A este nivel de restricción le siguen las restricciones mínimas, donde ya se empiezan a reprogramar horarios y actividades para evitar las aglomeraciones o poner en peligro a personas que se encuentren en ciertos grupos de riesgo. Esto como que nos suena como un poquito cercano, por ahí lo sentimos como muy en la piel cuando empezamos a experimentar esta etapa, ¿no?, de los primeros cierres, los primeros aislamientos. También se recomienda empezar a limitar el acceso a sectores que impliquen mucho contacto con los usuarios, como
Pueden ser los sectores para los niños, en donde hay colchonetas, juguetes, cosas que impliquen mucho contacto. Zonas de lectura cerradas y pequeñas que no tengan buena ventilación. Y bueno, desde un plano ideal se recomienda a las autoridades de las bibliotecas empezar a capacitar a su personal en el uso de las herramientas para el trabajo remoto, y también adquirir computadoras y otros equipos que se puedan necesitar para esta función. Después nos encontramos con el servicio mínimo, que ya implica un cierre de los espacios comunes y sociales de las bibliotecas, como son las salas de lectura, los Zooms, las salas de video y otros lugares que se prestan para las aglomeraciones humanas. En este nivel la IFLA recomienda que los materiales solo pueden ser retirados de las unidades de información, no pueden ser consultados en el sitio. Propone un sistema de cuarentena que aísla los materiales prestados una vez que los usuarios los traen de vuelta, y en contextos ideales se cuenta con máquinas que congelan y calientan los materiales de forma segura y a gran velocidad para esterilizarlos antes de devolverlos a la circulación. Y bueno, entre otras recomendaciones dadas a este nivel se encuentran la motivación al trabajo y asistencia remota de los usuarios, habilitando plataformas virtuales de lectura, apoyo a la educación, entre otras cuestiones. Y finalmente está el cierre total, en el que todas las actividades se realizan de forma remota, y se motiva a las bibliotecas a adquirir licencias de plataformas digitales que permiten el acceso a libros y materiales informativos y educativos. También se propone que el bibliotecario refuerce su rol como curador de información y que mantenga el contacto con el usuario a través de medios como el correo electrónico, el WhatsApp, entre otros, para resolver consultas de todo tipo. Además de ofrecernos estas recomendaciones, el blog de IFLA nos cuenta un poquito las experiencias de bibliotecas de todo el mundo en el manejo de la emergencia epidemiológica, poniendo ejemplos de Estados Unidos, del Reino Unido y otros países que de cierta manera tienen más recursos para sostener no solo el trabajo remoto, sino también el acceso a las herramientas y plataformas muy útiles, que al ser muy costosas nos quedan fuera del alcance de nosotros. Así podemos ver cómo muchas veces este tipo de lineamientos ideales distan de lo que podemos hacer en nuestro contexto local y con nuestros recursos. Por eso ahora mi compañera va a pasar a comentarles un poco cómo se vivió y se sigue viviendo esta situación en nuestro país. Bien, ya pasado un año de la pandemia, se comenzaron a tomar medidas en cuanto a levantar las restricciones de a poco, se comenzó a planificar en cómo sería volver a abrir las puertas de las bibliotecas. Algunas planificaciones son las siguientes. Establecen límites al número de personas que utilicen la biblioteca al mismo tiempo y estipulan la manera de hacerlos cumplir. Por ejemplo, a través de reservas anticipadas, venta de entradas u otros medios para contar la cantidad de usuarios. Así como evitar situaciones de reunión de muchas personas, por ejemplo, utilizando sistemas unidireccionales, reduciendo el mobiliario, manteniendo cerradas las salas de lectura y los baños, o posponiendo su programación. El otro es distanciamiento social. Se recomienda que la distancia sea inferior a 1 metro y a menudo se recomienda una distancia mayor. Implementan procesos de limpieza regulares. Pueden incluir un breve cierre de la biblioteca, focalizado especialmente en la limpieza de las superficies donde el virus pareciera sobrevivir por más tiempo, plásticos y metales con excepción del cobre. Y mantienen los baños cerrados o al menos intensifican su limpieza. Crean protocolos de respuesta en caso de identificar a una persona con síntomas en la biblioteca. Garantizan que el personal tenga la capacitación y el equipamiento apropiado, incluido el uso de pantallas protectoras si fuera necesario. Limitan el contacto, permiten el trabajo en forma remota durante todo el tiempo que sea posible y realizan actualizaciones en forma regular. Continúan promoviendo servicios y recursos en línea con el objetivo de limitar la cantidad de visitantes en la biblioteca, comunicar con claridad todas las reglas nuevas para los usuarios de la biblioteca, tanto en línea como en el establecimiento, y realizar actualizaciones en forma regular. Y por último, esperar 72 horas el material devuelto por los usuarios. A todo esto cabe resaltar lo que expone Parada, donde dice que los bibliotecarios y bibliotecarias deberán apelar nuevamente a su imaginación para conciliar el acceso a los libros en forma presencial bajo el rigor de los protocolos sanitarios. En un sentido lato, nos estamos reconvirtiendo en árbitros para determinar el grado de accesibilidad a nuestras bibliotecas. Es una situación delicada de un gran cuidado entre la libertad de acceso y sus restricciones. A continuación, daré a conocer algunas reflexiones en cuanto a lo que fue el transitar de algunas bibliotecas durante la pandemia. La Biblioteca del Congreso de la Nación. Este referente tuvo que reorganizar los procesos llevados a cabo desde la biblioteca para sostener al máximo posible los servicios que ofrece, de manera remota y virtual. También tuvieron que reformular rutinas y asumir nuevas tareas como cotidianidad, incorporar nuevas herramientas de trabajo y fundamentalmente de comunicación.
La reapertura. La Biblioteca del Congreso de la Nación reabrió sus puertas al público el 7 de febrero con el establecimiento de protocolos sanitarios para evitar contagios, entre ellos la correcta utilización del barbijo, distanciamiento social, etc. La visita podría realizarse en el horario habitual de lunes a viernes de 8 a 20 y sábado y domingo de 10 a 18 en todas las salas. La Biblioteca Nacional del Maestro de este espacio exclamaron que se tuvieron que enfrentar a una brecha digital con su comunidad de usuarios, donde la escasa o la falta de conectividad en casi el 40% del país les llevó a desarrollar estrategias múltiples, remoto, digital, audiovisual y en papel, para contribuir a garantizar la continuidad pedagógica y asegurar el derecho al acceso a la información y al conocimiento. Y por último, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Nuestra Biblioteca Nacional ya ofrecía desde hace tiempo servicio en línea y remoto, cuyo volumen logró incrementar cambiando el modo de trabajo del personal, acelerando la familiaridad con las tecnologías, incorporando nuevas estrategias y habilidades mediante la adopción del teletrabajo, reuniones virtuales y comunicaciones fluidas que, además, les permitieron mantenerlos unidos, solidarios y motivados. Bueno, y ante esta situación de emergencia, otros organismos también empezaron a sumarse a la iniciativa de la Biblioteca Digital de forma independiente a estos grandes referentes nacionales o también a los espacios locales más pequeños. Uno de los ejemplos más populares y notorios, sobre todo para los ámbitos escolares, es la biblioteca del Ministerio de Educación, la Biblioteca Digital, tal y como aparece en su sitio web. Este servicio se basa en la plataforma Vidi, que permite proteger los materiales y sus derechos de autor mediante procesos de autenticación de Adobe Digital Editions. Este sistema tiene acceso a un cierto número de copias, de libros en su base de datos y los va prestando por tiempo determinado, sacando el acceso al usuario una vez que el periodo de préstamo caduca. Para hacer uso de la plataforma, y como bien se ve en el manual de usuario de la Biblioteca Digital que se puede descargar desde la página, hay que descargar una serie de programas y aplicativos que toman el registro que realizamos en la web, verifican la identidad como usuarios y nos permiten leer desde el dispositivo en el que hayamos descargado los programas. Y si bien suena como una opción interesante e innovadora para ampliar los servicios bibliotecarios, hay varias cuestiones que no solo dificultan la implementación de las plataformas como Vidi, sino que también pueden llegar a serlas inaccesibles para ciertos grupos de usuarios. Por un lado, el tema del costo. Vidi es una plataforma paga de suscripción con precios que resultan inaccesibles para las bibliotecas locales más pequeñas. Por otro lado, el tema de las aplicaciones, porque la implementación de una biblioteca digital, da por asumido que el usuario no solo va a tener una computadora o un celular con acceso a internet para acceder al servicio, sino que también, hablando mal y pronto, que su compu o su celular va a ser lo suficientemente moderno como para aguantar las exigencias de estas aplicaciones, incluso de las mismas páginas web que las hostean. También se da por sentado el conocimiento del usuario al momento de usar la plataforma, que puede ser un chico chiquito que inicia la escuela primaria y no maneja muy bien las tecnologías, capaz sus padres no los pueden orientar en este sentido, o en el otro extremo una persona mayor que se encuentre en estas mismas condiciones. Esto hace que plataformas de este tipo dejen fuera de alcance a todo un sector de la comunidad de usuarios, y en este caso, si nos remitimos a la plataforma Vidi del Ministerio de Educación, a todo un sector de la comunidad educativa. Y ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Qué se puede hacer entonces? ¿Cómo podemos garantizarle a los usuarios un acceso sencillo y equitativo a la información en un periodo de aislamiento y riesgo sanitario que no les permite acercarse a las salas de lectura y hojear los libros? Bueno, a continuación vamos a ver el caso de una biblioteca popular local que se hizo las mismas preguntas en su momento y tomó decisiones en favor a los usuarios durante el periodo más duro del aislamiento. Este es el caso de la Biblioteca Popular 2 de Abril, que es bastante conocida en nuestro entorno, justamente como mencionaba hoy el profesor Simón en la apertura del coloquio, por sus programas de acompañamiento a estudiantes y personas que desean culminar el colegio secundario, ofreciendo un espacio para que puedan estudiar, obtener apoyo y también rendir las materias que puedan estar faltándoles para alcanzar ese objetivo. Al iniciar el aislamiento social preventivo y obligatorio, como muchas otras instituciones, se vieron obligados a cerrar sus puertas al público. Sin embargo, el compromiso con el usuario siempre estuvo en primer lugar. Así, una de las iniciativas por parte de su director, que es el señor bibliotecario Norberto Rivas, fue la de habilitar un número de WhatsApp y un correo electrónico que permita que la gente se ponga en contacto con la biblioteca y haga pedidos de libros. Desde el 19 de marzo,
y hasta abril del año 2020, trabajamos con un numerito un poquito chiquito, pero es una información que es bastante contundente a pesar del lapso de tiempo tan pequeño, realizaron más de 1.900 envíos de libros a usuarios a través de sus medios de comunicación, siempre de forma gratuita y ayudando a que la comunidad no rompa el aislamiento obligatorio que estaba determinado. Además de las lecturas tradicionales, también acompaña a la comunidad alcanzando a los usuarios diversos textos escolares. Esto es muy importante, ese apoyo que se está realizando hacia el ámbito educativo, hacia esos chicos que necesitan estudiar pero no pueden tener un acceso a internet o a un celular. Y también materiales destinados a los más chiquitos, como pueden ser, por ejemplo, los libros de cuentos, libros para colorear, entre otros. El impacto de esta iniciativa fue tan grande que alcanzaron hasta comunidades de argentinos en otros lados del mundo, como dice uno, bueno, va de boca en boca, ¿no? Esta iniciativa llegó incluso fuera del país, a los que, por supuesto, brindaron un servicio a la par del servicio local, entablando conversación y buscando conocer el contexto de cada usuario para adaptarse mejor a sus necesidades. Por ejemplo, y en palabras del director, si el usuario comentaba que tenía hijos, se le enviaba con su pedido de libro algún librito de cuentos infantiles o algo para colorear, dependiendo de la edad que tenga la criatura, ¿no es cierto? Hay que destacar que una vez que contaron con acceso a las plataformas liberadas que las editoriales pusieron a disposición del público por un tiempo durante este periodo tan intenso de pandemia, ellos pudieron ampliar el repertorio bibliográfico, ya que trabajando solo con el fondo local tenían que sacar fotos de las páginas, y un poco engorroso el proceso, ¿no?, para poder enviar el libro por la ausencia de los documentos digitalizados, ¿no? Es por esto que es muy importante destacar que esa primera iniciativa de la Biblioteca 2 de Abril fue tomada como referencia por otras bibliotecas a lo largo de todo el país, reconociendo que el poder llegar al usuario debe ser el norte de los servicios bibliotecarios, sobre todo en momentos de emergencia social y sanitaria, como los que nos tocaron atravesar y que, bueno, definitivamente seguimos todavía atravesando en los tiempos que corren. Y bueno, cerramos nuestra presentación con una cita muy linda que decidí tomar de la hermosa monografía que elaboró Pame, que justamente está muy relacionada a toda esta temática de la bibliotecología social, de Gómez Hernández, que justamente reflexiona que el capital cultural es la condición de posibilidad para que una persona, un grupo, un territorio, se desarrollen y superen las situaciones de pobreza y exclusión. Dota a los sujetos de conciencia, orientación, juicio moral, ánimos, capacidades y recursos de reflexión, creatividad y comunicación. El capital cultural es progresivamente crucial para poder empoderarse y desarrollarse en la sociedad infomoderna que vivimos, caracterizada por reflexibilidad, redes, globalidad, diversidad, informacionalización, riesgo y participación. Muchas gracias por su tiempo y por escucharme. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío y Pomela. Felicitamos a las 6 expositoras con las 4 ponencias de la mañana. Antes que iniciemos la jornada, el intercambio de esta primera jornada de la mañana, primero decirles que aquellos que todavía no han puesto el nombre y apellido, si pueden hacerlo, por el hecho después, al momento de leer las participaciones, podemos identificarlos bien. Yo recién lo acabo de hacer, porque estaba como Gustavo Solo y puse el apellido. Es muy fácil renombrarse en el Zoom, eso tiene muy sencillo. Y después que para la tarde vamos a ocupar el mismo link, ¿sí? O sea, no hay un link diferente, sino que a las 15 nos encontramos. Entonces ahora doy paso a María, que ella va a leer las preguntas y también las felicitaciones que seguramente tuvieron estas muy buenas expositoras de esta hora y alguito que tuvimos ya de este coloquio de estudiantes y graduados. Así es, son varias las salutaciones y felicitaciones a las expositoras y también a Pamela por su graduación. Voy a ir comentando un poquito las preguntas y los comentarios que nos hicieron llegar en el orden en que fueron exponiendo. Para Beatriz, le preguntan si los cuadernillos del Seguir Educando del Ministerio de Educación vinieron a la escuela. Sí, sí llegaron esos cuadernillos y ese fue el detonante que hizo que salgamos. Sí, hicimos una división de tarea entre los docentes y salimos a los distintos SIC
a entregar esos materiales. Lo que destaco, o sea, de esos materiales que fueron elaborados por nación, por ende no están contextualizados a la región nuestra, ¿sí? Lo que dificultó el aprendizaje de muchos de los alumnos. Por ende, entonces, en la tercera, cuando se hizo la tercera entrega, la mayoría de los docentes armaron actividades pequeñas teniendo en cuenta los materiales bibliográficos que tenemos dentro de la institución, ¿sí? Se armaron trabajos prácticos con bibliografía adjuntada y eso se le entregó a los chicos. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, para María Eugenia hay un par de comentarios. Dice Carla Correa que es muy fuerte la experiencia que nos compartió y que cuánto se puede aprender teniendo fe y trabajo comprometidamente. Y Máxima Benítez comenta que la empatía es una cualidad que interpela nuestra práctica día a día en estos momentos. Y también hay una pregunta de Marlene Bar que le dice a María Eugenia, ¿cuáles redes sociales utilizó para comunicarse con los usuarios de la biblioteca? Y si logró resolver las necesidades de información de los usuarios de la biblioteca escolar. Sí, buenos días. Y las redes sociales, las más comunes que utilizamos fue Facebook, Instagram, y costó al principio la interacción, pero después se fue dando de manera progresiva. Y recibí ayuda de mis colegas, no fue sola. Bien, y una pregunta en general de Marlene Bar también. Si utilizaron plataformas virtuales y digitales locales o regionales. Supongo que va dirigida a la gente que se desempeña laboralmente en bibliotecas y escuelas también. En la escuela, algunos docentes usaron el Classroom, ¿sí? Pero digamos, la herramienta más utilizada fue los grupos de WhatsApp. Fue lo que mejor resultados dio en la trayectoria. El Facebook también, grupos cerrados de Facebook también se usaron, pero los chicos que, digamos, más retirados, ellos no podían acceder a ese tipo de redes. Entonces, el WhatsApp fue lo más aceptado. Bien, hay otro comentario dirigido a Beatriz, y bueno, en general, de Beatriz Curtino, dice interesante todas las exposiciones, se observa en todas ellas la importancia de las bibliotecas, más en tiempo de pandemia, y Beatriz marca muy bien la importancia de las desigualdades contextuales. También las ponencias le dan clara importancia a la biblioteca y amplían su rol social, como explicitan Rocío y Pamela. Marlene además pregunta, para difundir la información, recursos documentales, Marlene, no sé si querés puntualizar la pregunta, ¿te referís a si usaron recursos documentales? Ajá, con respecto a las plataformas como las de Andresito, si emplean recursos documentales, entiendo, para difundir la información. En el caso de biología, historia y geografía, sí se usaron los videos de la plataforma para compartir con los alumnos.
Bueno, yo tengo entendido que Rocío también se desempeñó en bibliotecas, si bien su ponencia no versaba exactamente sobre eso. No sé si quiere compartirnos algo al respecto del uso de plataformas virtuales, de cómo fue el contacto con los alumnos de la biblioteca. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. Yo ingresé a trabajar en bibliotecas ya pasando esta etapa tan compleja, ¿no es cierto?, de la pandemia, con todo el tema del aislamiento. Ya los chicos se encontraban trabajando en burbujas, es decir, que ya había una presencialidad controlada con grupos medidos, pero ya había como una instancia como más personal, docente, estudiante, ¿no es cierto? Desde el colegio se utilizaron para mantener la continuidad pedagógica, ¿no?, las plataformas como por ejemplo el Moodle o específicamente el Caliz Colegio, que es el que utiliza la institución en la cual me desempeño. Y bueno, mi incorporación a la biblioteca justamente fue a pedido de la bibliotecaria responsable del lugar, que también es una profesional graduada de nuestra carrera, Paola Borda, justamente con el objetivo de tratar de incorporar nuevas herramientas y nuevos espacios para hacer que la biblioteca tenga un poco más de fuerza, salte un poco más, que se acerque un poquito más a los estudiantes y también a los docentes para que puedan hacer uso de la enorme cantidad de recursos que tenemos y que muchas veces quedan invisibles porque no tenemos un medio para poder mostrarlos, llevarlos, ¿no?, hacia las personas que podrían llegar a hacer uso de ellos, que va más allá incluso de la comunidad educativa, ya sea estudiantes, docentes, padres, sino que bueno, son recursos que están muy valiosos, una hermosa colección que en realidad tiene mucho potencial para ser aprovechada. Así que bueno, en mi función actualmente ahí es justamente empezar a trabajar en ir agregando cositas, ¿no?, a esta biblioteca, para que eventualmente en un futuro, y con mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchas ganas, se pueda convertir en un espacio que se pueda aprovechar al máximo, realmente. Bueno, también me gustaría preguntarles a Carla y a Constanza, desde su lugar de alumnos en el que ellas han expresado su participación y todo este proceso tan complejo que nos tocó vivir desde el ámbito educativo, si hicieron uso de bibliotecas virtuales, si tuvieron esa experiencia o no les hizo falta. Sí, profe. Tuvimos que ingresar a bibliotecas virtuales, tuvimos que conseguir bibliografía de forma virtual. Fue una experiencia linda, fue una experiencia que en principio nos costó entender, porque uno por ahí está acostumbrado al paradigma de la biblioteca de ir a buscar, a tener el contacto directo con un bibliotecario, y mandar un correíto para preguntar si había cierta bibliografía, o por mensaje de WhatsApp. Es como, bueno, es extraño en un primer momento, pero uno se va adaptando. Y particularmente yo adopté esa herramienta, y sobre todo en las fines del año pasado, para poder acercar bibliografía, así que hice uso de bibliotecas virtuales, y también utilicé las herramientas del WhatsApp y las redes como para acercar bibliografía a los alumnos. Bueno, por lo pronto no tenemos más preguntas. Bueno, entonces damos por cerrada la sesión de la mañana, y como puse en el chat, porque ya hay gente que se tiene que retirar porque ya es mediodía, a las 15 nos encontramos con la segunda ronda de ponencias, y luego a las 16:30 el panel de cierre. Repito, para todas las actividades el mismo vínculo, o sea, el mismo canal de Zoom. Muy buena experiencia, muy buena jornada la de esta mañana. Vuelvo a felicitar a las expositoras, así que esperemos que esta tarde también sea tan productiva como fue la mañana de hoy. Nos vemos en un ratito. Muchas gracias, nos vemos.